Nunca olvidaré la primera vez que vi aquella sombra a través de la ventana del rancho que se suponía que estaba abandonado hacía 15 años. Mi corazón se detuvo cuando nuestros ojos se encontraron por un breve instante antes de que la figura desapareciera. En ese momento me di cuenta de que la propiedad que mi esposo me había dejado no estaba tan vacía como todos pensaban, y que los secretos que mi esposo guardó en vida eran solo la punta del iceberg de una historia que cambiaría por completo el rumbo de mi existencia. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca pensé que estaría aquí de nuevo, con mis dedos temblorosos tocando el candado oxidado del portón que había atormentado mis sueños durante 30 años. El viento susurraba a través de la hierba alta, trayendo consigo recuerdos que pasé décadas intentando enterrar. Solo toma fotos para el anuncio de la propiedad, firma los papeles la semana que viene y listo, me había dicho Alonso, con ese tono familiar en la voz, el que me trataba como si fuera un cristal frágil a punto de romperse. El mismo tono que todos usaban desde que Javier murió, 6 meses atrás. Pero ellos no entendían. Ninguno de mis 3 hijos entendía lo que ese lugar me hacía. ¿Cómo podrían? Eran muy pequeños cuando sucedió. Cuando Mateo, mi primogénito, mi niño de oro, ni siquiera podía completar el pensamiento, incluso después de todos estos años. La oferta de la minera es más que justa. Mamá, $20 millones. Piensa en lo que podríamos hacer con eso, había insistido Sofía ayer mismo, con su esposo abogado asintiendo a su lado. Javier querría esto para nosotros. Pero, ¿sería eso verdad? En nuestros 30 años de matrimonio, después de que dejamos este lugar, Javier mencionó el rancho tan raramente que a veces me preguntaba si lo había borrado de su memoria tan completamente como yo intentaba. Excepto por esos viajes 3 veces al año, como un reloj. Pescas, conferencias médicas, reuniones con viejos amigos, excusas diferentes, siempre la misma extraña quietud cuando regresaba. Empujé el portón, esperando resistencia de 3 décadas de abandono, pero se abrió con una sorprendente facilidad. La cadena y el candado oxidados eran solo decorativos. Mi corazón se aceleró. El camino de tierra por delante no estaba cubierto de maleza como debería. Estaba conservado, con marcas de neumáticos recientes. ¿Hola? Llamé, mi voz sonando baja contra la inmensidad del cielo de Chihuahua. No obtuve respuesta, pero mientras caminaba los 800 metros de camino hacia la antigua casa, noté otras discrepancias. Las cercas estaban reparadas. Un nuevo molino de viento giraba perezosamente en la colina. A lo lejos podía ver edificios, nuevos, no solo nuestra antigua casa de hacienda. Casi regresé en ese momento, llamé a Alonso o a Ricardo, pero algo me jaló hacia adelante. Tal vez la voz de Javier en mi cabeza, diciendo lo que siempre decía cuando tenía miedo. La única salida es cruzar, Eliana. Al llegar a la cima de la última colina, me detuve abruptamente. Debajo de mí se extendía no el fantasma abandonado de un rancho que esperaba, sino una comunidad próspera. La casa original de la hacienda se erguía recién pintada. A su lado, una docena de pequeñas cabañas formaban un semicírculo. Un granero brillaba rojo bajo el sol de la tarde. Un invernadero reflejaba la luz, y gente. Había gente por todas partes. Un grupo de hombres reparaba un tractor. Niños jugaban en un parque cercado. Alguien estaba colgando ropa. Y caballos, al menos 20 caballos, pastaban en un corral que no existía antes. Debo haber hecho algún ruido, porque una mujer de mediana edad, con el cabello gris atado en una práctica cola de caballo, levantó la vista. Se protegió los ojos del sol. Al verme, se congeló por un instante. Luego habló rápidamente con una adolescente a su lado, que corrió hacia la casa principal. No podía moverme mientras ella se acercaba. ¿Quién era esa mujer en mi tierra? ¿Qué era todo esto? ¿Javier había vendido la propiedad sin avisarme? ¿Señora Durán? La mujer llamó al acercarse. Sabía mi nombre. Eliana Durán. Sí, logré decir, con la voz delgada. ¿Quién es usted? ¿Qué lugar es este?
Se detuvo a una distancia respetuosa, con una mirada amable pero cautelosa, estudiando mi rostro. Mi nombre es Marcela Ríos. Todos me llaman Marce. La estaba esperando. ¿Esperando? No entiendo. Este rancho ha estado abandonado durante 30 años. Una sonrisa triste surgió en sus labios. No, señora Durán. Este rancho nunca fue abandonado, ni por un solo día desde que usted se fue. Mis rodillas flaquearon. Extendí la mano para apoyarme en un poste de cerca. Eso es imposible. Nos mudamos a Monterrey después del accidente con Mateo. Javier nunca... Su esposo regresó al mes siguiente, dijo ella gentilmente. Y todos los meses después de eso, durante 30 años, hasta que su corazón se detuvo. El mundo se inclinó de lado. Javier, mi Javier, venía aquí mensualmente, no 3 veces al año, sino 12 o más. Todos esos viajes de pesca, conferencias, fines de semana con viejos amigos de la universidad. Usted está mintiendo, susurré, aunque algo en el fondo reconocía la verdad en sus palabras. Ojalá estuviera mintiendo por su bien. Sé que esto debe ser un shock. Gesticuló hacia la casa. ¿Le gustaría entrar? Hay alguien que está especialmente ansioso por conocerla. Como si estuviera esperando, un hombre con síndrome de Down salió corriendo de la casa principal de unos 35 años, con el sombrero de pescador de Javier precariamente encaramado en la cabeza. Su rostro se iluminó al verme. ¡Mamá de Mateo!, gritó, agitando la mano con entusiasmo. ¡Llegó la mamá de Mateo! El nombre me golpeó como un impacto físico. Mateo. Nadie había llamado a mi hijo así, excepto Javier. Todos los demás usaban su nombre completo. Tomás, cariño, ¿recuerdas lo que hablamos?, dijo Marce gentilmente. Esta es la señora Durán. Señora Durán, repitió él obedientemente, acercándose con la mano extendida formalmente. Soy Tomás. Ayudo con los caballos en el jardín. El señor Javier era mi mejor amigo. Estreché su mano automáticamente, con la mente aún girando. Encantada de conocerte, Tomás. ¿Te gustaría ver el lugar especial de Mateo?, preguntó él inocentemente. Pongo flores frescas allí todos los martes. El señor Javier dijo que las flores hacen feliz a Mateo en el cielo. No podía respirar. El lugar especial de Mateo. Flores. Miré a Marce, en silencio, implorando una explicación. Javier construyó un memorial, dijo ella suavemente, a la orilla del lago. El lago donde mi hijo de 10 años se había ahogado mientras yo preparaba su almuerzo de cumpleaños, sin darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. El lugar que me destruyó. No puedo, susurré, retrocediendo. Necesito irme. Pero Tomás tomó mi mano en la suya, cálida. No tengas miedo, señora Durán. El lago está acogedor ahora. Enseña a los niños a nadar para que no vayan al cielo demasiado pronto, como le pasó a Mateo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuché un motor. Una camioneta SUV negra se acercaba, levantando polvo. Alonso me había seguido después de todo. «Mamá», llamó, saliendo del coche. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es esta gente?» Cuando Marce se giró hacia mi hijo mayor sobreviviente, su expresión cambió sutilmente. «El legado de tu padre», dijo ella simplemente. «Y tú debes ser Alonso. Él hablaba de ti a menudo». El rostro de mi hijo se oscureció mientras miraba a su alrededor. Este lugar se suponía que estaba abandonado. ¿Quién les dio permiso para estar aquí? Tomás dio un paso detrás de mí, de repente nervioso. «Tu padre lo dio», respondió Marce con la voz firme. «Durante los últimos 30 años. Eso es imposible», espetó Alonso, interponiéndose protectoramente entre mí y esta extraña que afirmaba saber tanto sobre mi esposo. «Mi padre nunca mencionó nada de esto». «Porque le prometió a tu madre que no lo haría», respondió Marce con una calma que, de alguna manera, hizo sus palabras aún más devastadoras. Él cumplió 2 promesas en la vida. Nunca abandonar a los necesitados y nunca herir a Eliana con recuerdos de este lugar. Encontré mi voz, aunque sonó distante en mis oídos. «Usted dijo que me estaba esperando. ¿Cómo sabía que vendría?» Los ojos de Marce se suavizaron. «Javier sabía que vendrías, finalmente, después de que él se fuera». Metió la mano en su bolsillo y sacó un llavero. Dejó instrucciones.
Hay cosas que quería que vieras. Alonso dio un paso adelante. No estamos aquí para una misteriosa búsqueda del tesoro. Esta propiedad se va a vender. Esta gente necesita ser desalojada inmediatamente. Observé a varias personas a lo lejos girándose hacia nosotros, la ansiedad visible incluso a distancia. Una mujer apretó a su hijo con más fuerza. Alonso, por favor, dije, encontrando una firmeza inesperada. Vamos al menos a entender qué está pasando aquí. Lo que está pasando es una invasión de propiedad. Mamá, necesitamos llamar al sheriff. Tomás, todavía medio escondido detrás de mí, habló. El señor Javier dijo que podíamos quedarnos para siempre. Lo prometió. El rostro de Alonso se endureció. Mi padre murió hace 6 meses, y él no era el único dueño de este lugar. Mi madre lo posee conjuntamente. Sí, interrumpió Marce, ahora con un tono profesional. Por eso estábamos esperando. Una joven se acercó, cargando a un niño pequeño en brazos. Postura militar, mirada cansada. ¿Todo bien, Marce? Todo bien, Jessie. No hay necesidad de cambiar el nombre, ya que solo la nombran de pasada. Esta es la señora Durán y su hijo. Solo están visitando. Jessie se relajó un poco, pero sus ojos permanecieron vigilantes. ¿Debo decírselo a los demás? Todavía no. Démosle tiempo a la señora Durán primero. Observé a la joven. Apenas una niña, en realidad. 22 años, tal vez. El niño en sus brazos tenía sus ojos. ¿Usted vive aquí?, pregunté directamente. Ella asintió. 2 años desde que Ricardo... tragó saliva. Mi esposo, Afganistán. El Departamento de Asuntos de los Veteranos. No... Sus palabras se perdieron, pero el significado era claro. Alonso apretó los dientes, pero incluso él pareció reconocer que echar a una viuda de militar de la propiedad no sería una buena idea, ni siquiera para él. Mamá, deberíamos discutir esto en privado, dijo con la voz áspera. Sí, asintió Marce. Señora Durán, tal vez quiera ver la casa. ¿Su casa? ¿Mi casa? La casa de Hacienda donde pasé 10 años felices antes de ese día terrible, donde llevé a todos mis bebés a casa desde el hospital, donde vi a Mateo dar sus primeros pasos en el amplio porche delantero. Yo iré contigo, insistió Alonso. En realidad, me sorprendí al decir, me gustaría unos minutos a solas con Marce. Sus cejas se alzaron. Mamá, no sabemos quién es esta gente. Creo que sí sabemos, respondí, una extraña calma apoderándose de mí. Son personas que Javier conocía. Por ahora, basta. Lo vi calcular si debía retroceder, pero 30 años le habían enseñado a reconocer cuando yo ya había tomado una decisión. Bien, 30 minutos. Luego llamaremos a nuestro abogado. 1 hora, respondí. No negociaba con mis hijos desde que eran adolescentes. Fue una sensación extrañamente empoderadora. Mientras Alonso regresaba a regañadientes al coche, seguía Marce hacia la casa, con Tomás siguiéndonos alegremente. Cada escalón en el porche familiar me traía recuerdos de bebés acunando durante tormentas de verano. Javier reemplazando tablas deformadas. Las marcas de altura de Mateo dibujadas a lápiz en el marco de la puerta. Javier lo mantuvo lo más parecido posible al original, dijo Marce, abriendo la puerta. Estructuralmente, al menos, el diseño era el mismo. Una amplia entrada que daba a una sala de estar a la derecha, cocina enfrente, escalera a la izquierda. Pero los muebles eran diferentes. La sala de estar tenía 3 mesas con computadoras y archivadores se alineaban en una de las paredes. Una gran pizarra blanca mostraba una escala de servicio, un horario de comidas y citas médicas. Este es nuestro consultorio ahora, explicó Marce. Tuvimos que reutilizar algunos espacios a medida que crecíamos. ¿Cuántas personas viven aquí?, logré preguntar. Actualmente, 47. 18 veteranos, 8 mujeres de situaciones domésticas, con 11 niños entre ellas, Tomás y su madre, Rosa, y una familia de 6 personas de Afganistán. 47, repetí. ¿Y Javier los conocía a todos? Conocía a todos los que alguna vez se quedaron aquí, incluso a los temporales, especialmente a ellos. Ella me llevó a la cocina,
ahora de tamaño industrial, con 2 estufas grandes y un refrigerador enorme. Servimos 3 comidas al día, además de bocadillos para los niños. ¿Cómo?, pregunté simplemente. ¿Cómo se financia esto? Los ojos de Marce se encontraron con los míos. Javier, eso no es posible. No éramos ricos. Javier era médico de familia, no un millonario secreto. La tierra, dijo ella simplemente. Al menos partes de ella. La mesa de la cocina, no mi vieja de pino, sino una enorme encimera de metal, contenía pilas de dibujos infantiles. Uno de ellos me llamó la atención. Monigotes alrededor de un círculo azul. Las palabras «agua de Mateo» se enrollaban arriba con letra de niño. «¿Qué es agua de Mateo?», pregunté, con la garganta apretada. Marce intercambió una mirada con Tomás, que había estado extrañamente callado. «El lugar donde se nada», dijo Tomás animándose, «donde los niños aprenden a no ahogarse. Pongo flores allí todos los martes porque fue cuando Mateo se fue al cielo». El cuarto dio vueltas. Marce rápidamente tiró de una silla. «Lo siento, señora Durán. Deberíamos haber esperado antes». «Muéstreme», interrumpí. «Muéstreme todo». Marce asintió lentamente. «Primero, hay algo que necesita ver arriba». Me guió por la escalera familiar y crujiente hasta lo que antes era nuestro dormitorio. Ahora era claramente el cuarto espartano y ordenado de Marce. Fue a una estantería y retiró una caja de madera. «Javier dejó esto para usted. Me hizo prometer que se la entregaría primero, antes de mostrarle cualquier otra cosa». La caja estaba tallada a mano con la inscripción Eliana incrustada en nácar. Javier siempre había usado sus manos para aliviar el estrés. Nunca había visto esta caja antes. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había un sobre con mi nombre y docenas, tal vez cientos, de cartas selladas debajo, cada una fechada meticulosamente. 30 años de cartas nunca enviadas. El sobre contenía una única página con la caligrafía característica de Javier. «Mi querida Eliana, si estás leyendo esto, 2 cosas han sucedido. Dejé este mundo y tú encontraste el camino de regreso al rancho. Repasé este momento en mi mente miles de veces, preguntándome qué vendría primero, mi coraje para contarte la verdad o mi muerte. Parece que la muerte ganó esa carrera. Guardé secretos de ti, mi amor, no aventuras extramatrimoniales o adicciones ocultas, sino una vida diferente, una que construí junto con nuestra vida en Monterrey. Una vida donde la memoria de Mateo sirve como cimiento y no como herida. No pude vender esta tierra después de que lo perdimos. No soportaba la idea de extraños viviendo donde su risa llenaba cada habitación. Pero tampoco podía dejar que se deteriorara. Así que volví, primero para lamentarme solo, luego para reconstruir, luego para dar un nuevo propósito. Lo que comenzó con un veterano sin hogar buscando refugio en nuestro granero, se convirtió en algo que nunca imaginé. Una comunidad. Hace 30 años, escribo una carta para ti cada mes, explicándolo todo. Nunca la envié porque temía reabrir tus heridas. Tal vez fue cobardía disfrazada de protección. Perdóname, Eliana, por mis secretos, por mi silencio, por dejarte esta carga. Pero por favor, antes de decidir el destino de este lugar, mira en lo que se ha convertido. Te amé completamente, incluso en mi duplicidad. Siempre, Javier, miré a Marce, con lágrimas corriendo por mi rostro. Usted lo sabía todo el tiempo. Durante 15 años, dijo ella suavemente, desde que Javier me encontró durmiendo en una iglesia después de que dejé el convento. Me trajo aquí, me mostró lo que había construido y me pidió que ayudara a administrarlo. Aunque yo no supiera nada, susurré, porque él la amaba demasiado para hacerla recordar, respondió ella. La pregunta ahora, señora Durán, es si está lista para ver lo que la muerte de Mateo ayudó a crear. En medio de las lágrimas, asentí. Era hora de enfrentar el lago. El camino hacia el lago no había cambiado. Todavía una suave pendiente entre álamos que susurraban al viento. Pero noté nuevas adiciones, bancos estratégicamente colocados a lo largo del camino, jardines floridos en lugares improbables, y lo más sorprendente de todo,
señales de seguridad con letras amarillas brillantes. Javier las instaló después de que llegaron las primeras familias con niños, explicó Marce, caminando a mi lado. Ningún niño es permitido en el lago sin un adulto. No después de Mateo. Me detuve, mi mano presionada contra la corteza áspera de un álamo. Usted dice su nombre con tanta facilidad. Marce hizo una pausa. Javier hablaba de él a menudo. Todos los niños aquí conocen la historia de Mateo. Hace años que no digo su nombre en voz alta. Admití, la confesión viniendo de algún lugar muy profundo en mí. Duele demasiado. Lo entiendo, dijo ella simplemente. Pero ella no podía entender. ¿Cómo podría alguien comprender lo que es preparar el pastel de cumpleaños de tu hijo? Asomarse por la ventana, esperando verlo jugando con sus carritos de juguete, solo para darse cuenta de que no has escuchado su voz en mucho tiempo. Correr frenéticamente hasta el lago, gritando su nombre. Ver un cuerpecito flotando boca abajo, tan inmóvil, tan terriblemente inmóvil. ¿Señora Durán? La voz de Marce me trajo de vuelta. ¿Podemos hacer esto otro día si...? No, dije firmemente. Ahora. Seguimos caminando y noté que Tomás había desaparecido. ¿Dónde está Tomás?, pregunté. Él siempre corre delante hacia el memorial. Es su responsabilidad especial. Los árboles se dispersaron y de repente el lago se extendió ante nosotros, más pequeño que en mis pesadillas, pero no menos amenazador. Su superficie brillaba inocentemente bajo el sol de la tarde, pero mis ojos se sintieron atraídos por lo que no estaba allí antes. Un deck curvo de madera que se extendía sobre el agua, con barandillas y escalones que conducían a un área de natación aislada por cuerdas. Una pequeña casa de botes estaba cerca, y a la orilla del agua, un memorial de piedra donde Tomás cuidadosamente arreglaba flores silvestres. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. El memorial era simple, pero hermoso, una piedra de granito erigida en un pequeño jardín con una placa de bronce incrustada en la cara. En ella se leía: Mateo Javier Durán, 1975-1985. Por cada vida salvada aquí, su espíritu vuela más alto. Debajo de ella había una segunda placa, más pequeña. 47 niños aprendieron a nadar con seguridad aquí. Ninguno se perdió. Mis rodillas cedieron y me desplomé en el banco del jardín, con las lágrimas empañando mi visión. ¿47 niños?, susurré. Marce asintió. Javier comenzó a dar clases de natación hace 15 años. Todo niño que vive aquí necesita aprender. Él contrató instructores certificados, construyó el área segura para nadar e instaló equipos de rescate. Ella dudó antes de añadir: su nieto era uno de ellos. Levanté la cabeza de repente. ¿Qué? El hijo de Sofía, Diego, casi se ahoga cuando tenía 7 años en la fiesta en la piscina de una amiga. Sofía se lo mencionó a Javier durante una cena de domingo, ¿recuerdas? Dijo que no podían pagar las clases particulares de natación que el médico recomendó después del incidente. Me acordé. Sofía se había quedado perturbada. Javier escuchó en silencio y luego cambió de tema. Típico de Javier, incómodo con el drama familiar. Javier pagaba las clases de Diego anónimamente. Conducía 3 horas todos los sábados durante 6 semanas para asistir secretamente desde su coche mientras Diego aprendía a nadar en ese centro acuático elegante en San Pedro Garza García. Negué con la cabeza, incrédula. Sofía nunca lo supo. Nadie lo sabía, excepto yo, porque tuve que reprogramar la clase de carpintería para veteranos que él solía dar esos sábados. Marce dio una sonrisa triste. Era Javier resolviendo problemas en las sombras. Tomás se acercó, radiante de orgullo por su arreglo de flores. Bonito para Mateo, ¿sí? El amarillo era su favorito, me dijo el señor Javier. El amarillo había sido de hecho el color favorito de Mateo. Su cuarto había sido pintado de amarillo girasol. El detalle me hizo contener la respiración. ¿Cuántos otros recuerdos de nuestro hijo Javier mantuvo vivos mientras yo cerraba los míos? Es hermoso, Tomás, logré decir. ¿Quieres ver el lugar especial para nadar? Ahora sé nadar, el señor Javier me enseñó. Ya no le tengo miedo al agua. Tomás señaló, emocionado, hacia la estructura del deck.
Marce tocó su hombro gentilmente. Tal vez más tarde, Tomás. La señora Durán necesita un tiempo. Miré el lago, el lugar que yo había demonizado en mi mente durante 3 décadas, el lugar donde yo había perdido todo. Solo que yo no había perdido todo. Yo había perdido a Mateo, una herida que nunca sanaría. Pero todavía tenía a Javier, Alonso, Sofía y Ricardo. Tenía una vida en Monterrey, alumnos que me adoraban, nietos que me traían alegría. Mientras tanto, Javier estaba aquí, transformando nuestra tragedia en algo milagroso. Mientras yo me ahogaba en tristeza, él enseñaba a los niños a nadar. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, sin esperar respuesta. Pero Marce tenía una. El primer año, él vino a llorar solo. Encontró a un veterano sin hogar durmiendo en su granero. Un hombre llamado Rafael, que sirvió en Vietnam. Javier lo dejó quedarse. Luego vino otro veterano y otro más. Ella se sentó a mi lado en el banco. 5 años después, había 12 personas viviendo aquí. Javier quiso contártelo en ese momento. Condujo hasta Monterrey con fotos, planes de mostrarte cómo se estaba recuperando ayudando a los demás. ¿Qué pasó? Te vio riendo con amigos afuera de un restaurante. Dijo que era la primera vez que te veía verdaderamente feliz desde la muerte de Mateo. No pudo soportar reabrir la herida, regresó aquí y construyó la primera cabaña. Tomás caminó de vuelta al memorial, tarareando bajito para sí mismo. Cada vez que Javier se convencía de que estabas lista, algo pasaba. Un ataque de pánico cuando alguien mencionaba Chihuahua en una cena. Tu negativa a dejar que se exhibieran las fotos de Mateo. Tus pesadillas que aún venían todos los años en su cumpleaños. Me acordaba de esos momentos, de esos pequeños destellos de mi continua fragilidad que pensé haber escondido también. Hace 10 años, continuó Marce, cuando el rancho prosperaba con más de 30 residentes, Javier finalmente te escribió una larga carta explicándolo todo. Condujo hasta Monterrey, decidido a entregártela personalmente. ¿Qué lo detuvo? Te encontró en el cuarto de Mateo, el cuarto que mantuviste exactamente como estaba cuando murió. Estaba sosteniendo su osito de peluche, llorando. Era el cumpleaños. Me acordaba de ese día claramente. Pensé que estaba sola, que Javier estaba en una conferencia médica en Chicago. Nunca supe que él me había visto en mi luto más íntimo. Después de eso, dijo Marce, él creó el fondo, tomó las disposiciones legales para que el rancho continuara sin él. Decidió que sus 2 mundos permanecerían separados hasta su muerte. Y ahora aquí estoy yo. Terminé. Ella asintió. Te amaba demasiado como para partirte el corazón 2 veces. Una vocecita llamó desde lo alto del sendero. Una niña pequeña, tal vez de 8 años, con cabello rojizo que reflejaba la luz del sol, el mismo tono que el de Mateo. Señorita Marce, mamá dijo que hay que revisar la cena. Ya voy, Paloma, respondió Marce, luego se giró hacia mí. El último proyecto de Javier. El padre de Paloma era marine y murió en Irak. Su madre no tenía cómo pagar una casa. Vinieron aquí 6 meses antes de que Javier falleciera. Como convocados por nuestra conversación, una docena más de personas apareció en el camino, adultos y niños dirigiéndose hacia el lago para lo que era claramente un ritual vespertino. Marce se levantó. Es hora de la clase de natación. Todos los días a las 4. ¿Le gustaría asistir o prefiere volver a casa? Miré el lago, el memorial de Mateo, las medidas de seguridad que Javier había implementado, a los niños acercándose con toallas y sonrisas. Durante 30 años huí de ese lugar. Durante 30 años Javier lo transformó. Me quedo, dije. Necesito ver. La clase de natación fue hermosa y excruciante de ver. Un instructor certificado, un exaspirante olímpico llamado Arturo, que había perdido una pierna en Afganistán, explicó Marce, guió a 8 niños en el área de natación aislada por cuerdas. Las risas de ellos resonaron sobre el agua, tan diferentes de mis recuerdos de ese lugar. Enseñamos el método Franklin, dijo Marce, mientras observábamos desde la orilla. Javier investigó todos los programas de natación del país antes de elegirlo. La estadística de ahogamiento más baja de cualquier técnica. Noté a un señor parado en el deck con un salvavidas y un silbato, observando atentamente a cada niño.
Otro adulto estaba en un kayak justo más allá del área de natación. Ningún niño estaba a más de un brazo de distancia de un instructor. Sistema de seguridad de 3 niveles, explicó Mars, siguiendo mi mirada. Instructor en el agua, observador en el deck, socorrista en el bote. Además, todo el personal tiene certificación en RCP. Mateo murió porque no había sistema. Solo un niño que se escapó mientras sus padres preparaban su sorpresa de cumpleaños. Un momento de descuido que destruyó 3 vidas. Tomás se sentó con las piernas cruzadas cerca del memorial, tarareando bajito para sí mismo. Parecía satisfecho con el papel que se autoasignó de guardián de la memoria de Mateo. Cuando la clase terminó, los niños subieron el sendero, envueltos en toallas y conversando animadamente. Paloma, la pelirroja, se detuvo frente a nosotros. ¿Me vio, señorita Marce? Ya puedo flotar de espaldas. Arturo dijo que estoy lista para el nivel 3. ¡Qué maravilla, cariño! Marce respondió con genuino orgullo. Los ojos curiosos de Paloma se volvieron hacia mí. ¿Es usted abuela primeriza? Mi abuela está en el cielo con mi papá. Antes de que pudiera responder, una joven se acercó a toda prisa. Paloma, no molestes a la señora Durán. Ella se giró hacia mí. Lo siento. Soy Andrea, se mantiene el nombre, la mamá de Paloma. Está bien, le aseguré. Y sí, Paloma, creo que soy nueva aquí. La niña sonrió radiante. ¿Me verá nadar mañana también? Voy a aprender a dar patadas hacia atrás. Algo se retorció en mi corazón. Dolor, sí, pero algo más también. Me gustaría, me escuché decir. Mientras Andrea se llevaba a Paloma, Marce tocó mi brazo delicadamente. Permítame mostrarle el resto antes de que Alonso regrese. Hay mucho más que ver. Caminamos de vuelta a la casa, siguiendo un camino diferente que pasaba por las cabañas que había visto antes. Cada pequeña construcción alberga a 2 familias o 4 residentes solteros, explicó Marce. Todo construido con madera de la propiedad, diseñado por un arquitecto veterano que encontró un propósito en construir casas para otros después de perder a su propia familia a manos de un conductor ebrio. Más allá del área residencial estaba el invernadero, un sistema hidropónico de última generación que proporcionaba vegetales durante todo el año. Javier vendió la parcela norte el año pasado, dijo Marce, la parte con derechos mineros. Usó el dinero para expandir nuestros proyectos de sostenibilidad. Dejé de caminar. ¿Vendió parte del rancho? ¿Por cuánto? Marce dudó. $3 millones. El valor me sorprendió. ¿Qué me dijo sobre ese dinero? No recuerdo ningún depósito grande. No lo depositó en las cuentas conjuntas de ustedes. Él creó el fideicomiso Rancho Durán y lo financió con las ganancias para fines de sostenibilidad después de que él se fue. 3 millones escondidos de mí, de nuestros hijos, gastados en extraños, mientras Alonso luchaba por pagar la universidad de su hijo mayor. Mientras Sofía se preocupaba por las cuentas médicas después del despido de su esposo, mientras Ricardo luchaba contra los demonios que lo mantenían dentro y fuera de rehabilitación. «Muéstreme la documentación», dije con la voz más dura de lo que pretendía. «Todo». Marce asintió sin sorprenderse por mi reacción. «Está todo en el consultorio de Javier». Regresamos a la casa principal, donde ella me llevó a un cuarto al lado del pasillo principal, el consultorio de Javier. Había olvidado que nuestra casa de hacienda tenía ese cuarto pequeño. Lo usábamos como trastero durante nuestros años aquí. Ahora, era innegablemente el espacio de Javier. Sus libros de referencia médica adornaban los estantes junto a novelas desgarradas de Louis L'Amour, Su placer culposo. El escritorio era el de persiana de su abuelo, que solía estar en el sótano de nuestra casa en Monterrey. En la pared colgaba la foto de Mateo en primer grado. Toqué el marco delicadamente. Él guardaba esto aquí. Él guardaba todas las fotos de la familia aquí. Dijo que era su cuarto del corazón. Ella fue al escritorio y descorrió el cajón de abajo con una llave de su bolsillo. Estos son los documentos del fideicomiso, registros de propiedad y estados financieros. Y estos. Colocó una pila de libros encuadernados en cuero junto a los documentos legales. Son sus diarios, de 30 años. Me hundí en la silla de Javier, pasando los dedos por el diario más alto.
el más antiguo, fechado el año siguiente a la muerte de Mateo. Volví al rancho hoy. No pude venderlo. No soportaba a extraños viviendo donde la risa de Mateo resonaba. Encontré el cartel de Se vende de Johnson y lo arranqué. Le dije por teléfono que cambiamos de opinión. Eliana no lo sabe. Es el primer secreto que le escondo en 15 años de matrimonio. Pero ¿cómo le digo que necesito este lugar que ella no soporta recordar? Dormí en el cuarto de Mateo. Encontré su soldadito de plomo debajo de la cama. Lloré hasta el amanecer. Pasé varias páginas, 3 meses aquí. Reparado el techo del granero. Empecé a limpiar los escombros de la tormenta de primavera. Le da a mis manos algo que hacer mientras mi corazón todavía busca respuestas. Eliana cree que estoy en una conferencia médica en Seattle. Odio mentirle, pero está durmiendo toda la noche ahora en Monterrey, haciendo amigos en su nueva escuela, mencionando a Mateo sin desanimarse. Mi venida aquí desharía toda esa curación. Y más tarde, 1 año después de la muerte de Mateo, encontré a un hombre durmiendo en el granero hoy. Rafael Sierra, veterano de Vietnam, sin casa, sin familia, ojos como los que vi en el espejo, atormentado. Le ofrecí una cena. Me preguntó si podía quedarse y ayudar con las reparaciones a cambio de refugio. Dije que sí antes incluso de pensarlo. Es bueno tener otra alma aquí. El rancho nunca fue pensado para estar vacío. 5 años después, 12 personas viven aquí ahora. Rafael trajo a otros. Todos veteranos, todos sin hogar, hombres buenos en dificultades. Remodelamos el alojamiento. Añadimos un baño al antiguo cuarto de arreos. Están recuperando el rancho y él los está curando a ellos. Debería contarle a Eliana. Conduje hasta Monterrey con la intención de contar. La vi riendo con amigos afuera de ese restaurante italiano que ella adora. Primera risa de verdad que veo desde Mateo. No pude aguantar reabrir la herida. Volví y empecé a construir una cabaña de verdad. Los hombres merecen un refugio de verdad. 10 años después, conocí a Marcela Ríos hoy. Responde por Marce, ex monja que dejó su orden después de denunciar abusos que la iglesia intentó encubrir. La encontré durmiendo en la iglesia de San Miguel cuando fui a Chihuahua capital a comprar suministros. Algo en ella me recordó a Eliana. Esa misma fuerza silenciosa. Le ofrecí el puesto de profesora para los niños. Tenemos 5 niños viviendo aquí ahora. Todos con padres que trabajan, tienen adicciones o están presos. Necesitamos a alguien con formación académica. Cuando ella vio el rancho, lo que construimos, lloró. Dijo que después de todo, había encontrado su verdadera vocación. Creo que yo también la encontré. Con las manos temblorosas, hojeé el último diario, las anotaciones del año pasado. El médico dijo que mi corazón está fallando. 6 meses, tal vez menos. Aún no se lo he dicho a Eliana. No soporto ver el miedo en sus ojos. Necesito usar este tiempo para asegurar el futuro del rancho. El fondo está casi listo. Marce asumirá completamente. Prácticamente ya lo administra todo. Solo necesito asegurar que los fondos duren. Vendí la parcela norte a la minera Miller. 3 millones. Le dije a Eliana que estaba en una conferencia de cardiología en Houston. Más mentiras para protegerla. Usé el dinero para construir viviendas permanentes para los veteranos. Instalé el sistema solar. Modernicé el invernadero. Compré equipos médicos. El rancho será autosustentable ahora. Mi legado para Mateo. Transformar el lugar de su muerte en un santuario de vida. La última entrada data de solo 2 semanas antes de su repentino ataque cardíaco. Hice un video para Eliana hoy, en el memorial de Mateo. Intenté explicarlo todo. 47 niños aprendieron a nadar aquí ahora. 47 vidas potencialmente salvadas. Una por cada año que Mateo habría vivido si lo hubiera vigilado con más cuidado ese día. Mi penitencia. Mi redención. Espero que un día Eliana entienda por qué le escondí esto. ¿Por qué construí esta vida secreta? No por falta de amor, sino por su abundancia. El rancho está listo. Yo estoy listo, pero temo estar dejándole una carga insoportable. La verdad. Cerré el diario cuando el sonido de puertas de coche golpeando resonó afuera.
Alonso había regresado y traído refuerzos. El BMW de Sofía y la moto de Ricardo estaban ahora al lado del SUV de Alonso. Todos mis 3 hijos sobrevivientes habían llegado, listos para vender el legado de su hermano sin que yo me diera cuenta. «Esto es un absurdo». La voz de Alonso resonó por la ventana abierta del consultorio. «Los derechos de posesión no existen más, especialmente cuando los verdaderos dueños están aquí». Rápidamente sequé mis lágrimas, guardando los diarios de Javier en el cajón del escritorio. Mis 3 hijos estaban en el jardín delantero, confrontando a Marce, que mantenía su calma característica. «Como expliqué, señor Durán, esta propiedad se mantiene en un fideicomiso. Simplemente soy la administradora», decía Marce cuando salía al porche. «Es con su madre con quien debería estar hablando». 3 cabezas se giraron hacia mí. Sofía corrió, sus instintos agudos de abogada evaluando inmediatamente mis ojos enrojecidos. «Mamá, ¿qué te ha estado contando esta gente? ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. «Y no son esta gente, Sofía. Son residentes del Rancho Flor de Mayo». «El Rancho Flor de Mayo no existe hace 30 años», replicó Alonso. «Esta es solo una tierra que poseemos y que aparentemente fue colonizada por extraños». «El diario de Javier dice lo contrario», respondí. «Él ha estado viniendo aquí mensualmente desde que Mateo murió, construyendo algo extraordinario». «¿Papá?», habló Ricardo por primera vez, con la confusión evidente en el rostro. Él siempre fue el sensible, tan parecido al temperamento de Javier. «¿Administrando este lugar todos estos años?» «No administrándolo», interrumpió Marce bajito. «Creando, financiando, amando. Y mintiendo sobre eso», espetó Alonso. «Si lo que dices es verdad, él nos mintió a todos durante décadas». Un punto justo, que todavía dolía a pesar del contexto que yo había extraído de los diarios de Javier. «Él hizo eso», reconocí, «para protegerme, para preservar la memoria de Mateo». «Mateo se fue hace 30 años», dijo Sofía, su voz suavizándose ante mi obvia angustia. «Todos lo amábamos, mamá, pero esto», gesticuló hacia la comunidad agitada detrás de nosotros. «Esto es una locura. Papá escondiendo millones de dólares en bienes de la familia para financiar algún proyecto de caridad personal. 3 millones de dólares para ser exactos», dije, «desde la venta del North Parcel el año pasado». El rostro de Alonso se oscureció. «¿3 millones? ¿Estás bromeando? Le pedí ayuda a papá para pagar la universidad de Diego, se mantiene el nombre, la primavera pasada. Dijo que las cosas estaban difíciles con la jubilación. Y mis cuentas médicas después del despido de Héctor, se mantiene el nombre del esposo de Sofía», añadió Sofía. Sugirió que analizara los planes de pago. Yo no sabía de esos detalles. En nuestro matrimonio, Javier se encargaba de nuestras finanzas y yo lo dejaba hacerlo de buena gana. Ahora, me preguntaba qué más podría haberme perdido. Ricardo, aún en silencio, observaba el movimiento en el rancho. Un grupo de veteranos regresaba del campo, con herramientas colgando de sus hombros. Mujeres reunían a los niños para la cena. Tomás saludó animadamente al vernos. «Quiero verlo todo», declaré. «Antes de discutir el futuro de este lugar, necesito entender lo que Javier construyó». «Mamá, el representante de la minera nos encontrará aquí mañana». Alonso protestó. «25 millones de dólares, mamá. Son más de 6 millones para cada uno de nosotros. El dinero de la universidad de tus nietos, tu seguridad para la jubilación». «Un día, Alonso. Estoy pidiendo un día para descubrir la verdad sobre la vida de tu padre». Algo en mi tono debe haber transmitido mi determinación, porque Alonso suspiró, derrotado. «Está bien, un día. Luego hablamos de los términos». Sofía pareció menos convencida. «Voy a llamar a Héctor. Debería revisar esos supuestos documentos de fideicomiso». «Es tu derecho», asentí. «Ricardo, ¿te vas a quedar?» Mi hijo menor asintió, aún observando a Tomás, que ahora corría hacia nosotros, agitando algo en la mano. «Señora Durán, encontré la foto de Mateo». Me empujó una fotografía enmarcada. Mateo en su 7º cumpleaños,
con una sonrisa de oreja a oreja para la cámara, mientras exhibía orgullosamente su nueva caña de pescar. Javier había tomado la foto justo aquí, en este porche. «¿Dónde conseguiste esto?», susurré. «En el cuarto especial del señor Javier». Me mostró todas las fotos. Dijo que necesitaba conocer a Mateo porque habríamos sido amigos. La expresión inocente de Tomás se nubló. «Esta gente está furiosa. ¿Están haciendo que nos deje?». Sentía a mis hijos tensos a mi lado. Usar a alguien con síndrome de Down como apoyo emocional solo fortalecería la determinación de Alonso de limpiar la propiedad. «Nadie se va todavía, Tomás», le aseguré, aceptando la fotografía. «Solo estamos conversando». «Genial, porque necesitas ver los caballos, la escuela, la carpintería de Rafael, y Rosa hace la mejor tarta de manzana los jueves». Su emoción era palpable y completamente genuina. Ricardo dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia Tomás. «Me gustaría ver los caballos. Soy Ricardo, el hijo de la señora Durán». El rostro de Tomás se iluminó. «Hermano de Mateo, el señor Javier dijo que eras bueno con los caballos cuando eras pequeño». Una sombra cruzó el rostro de Ricardo. Un atisbo de dolor se disfrazó rápidamente. «¿Lo era?», dijo suavemente. «Dijo que podías susurrarles, calmar a los asustados». Tomás tomó la mano de Ricardo y comenzó a jalarlo en dirección a los establos. «Tenemos un nuevo potranco. Ella tiene miedo de todo. Tal vez puedas ayudar». Ricardo me miró con algo vulnerable y cuestionador en los ojos. «Ve», lo alenté. «Me gustaría saber qué más dijo tu padre sobre ti». Mientras se alejaban, Alonso negó con la cabeza. «Increíble. Tienen plantas por todas partes, jugando con las fibras sensibles». «O tal vez tu padre dejó más de sí aquí que en Monterrey», respondí, sorprendiéndome con el pensamiento. «Necesito verlo todo, Alonso. Puedes irte o quedarte, pero no voy a firmar nada mañana hasta que sepa exactamente lo que estaré destruyendo». El teléfono de Sofía sonó. Su esposo, Héctor, sin duda. Ella se alejó para responder. Estrategias legales ya estaban siendo elaboradas. «Mamá, sé razonable». Alonso bajó la voz. «Aunque papá haya construido este lugar, aunque le importara esta gente, son extraños. Somos su familia». «Lo somos», desafié, sosteniendo la fotografía de Mateo. «¿Cuánto tiempo pasaste con tu padre el último año, Alonso? ¿Cuántas veces llamaste solo para conversar, no para pedir algo?» La pregunta lo golpeó. La mandíbula de Alonso se contrajo. «Eso no es justo». «No, no lo es», asentí. «Al igual que no era justo que tu padre mantuviera este lugar en secreto, pero estoy empezando a entender por qué». Me giré hacia Marce, que observaba el drama familiar con una distancia respetuosa. «Muéstreme todo, comenzando por cómo Javier financió este lugar antes de la venta de minerales del año pasado». Alonso hizo un último intento. «Los documentos del fideicomiso tal vez ni siquiera sean legales. Papá no era abogado». «No», dijo una nueva voz detrás de nosotros. «Pero yo sí, y son inflexibles». Nos giramos y vimos a un hombre anciano en una silla de ruedas acercándose, empujado por una mujer de mediana edad. «Rafael Sierra», se presentó. «Residente original y consultor legal del fideicomiso Rancho Durán desde su creación hace 15 años». «¿Es usted abogado?», preguntó Alonso, incrédulo. Los ojos del viejo se arrugaron de diversión. «Vietnam antes de eso, derecho en Harvard después, alcoholismo y TEPT en el medio». Su padre me encontró durmiendo en su granero y me dio un propósito de nuevo. Levantó una carpeta de cuero. «¿Le gustaría revisar los documentos, joven? Estaré encantado de explicarle los términos». La confianza de Alonso vaciló visiblemente. «La cena es en 30 minutos», anunció la mujer que empujaba la silla de ruedas de Rafael. «Sería un honor si la familia Durán se uniera a nosotros». Grace se mantiene el nombre para reflejar la costumbre de un rezo o bendición antes de la cena. Si no, se podría usar la bendición es a las 6 en punto. Marce se giró hacia mí. Rosa es quien define las comidas.
Ella era la chef principal del gran hotel en Chihuahua capital antes de que su artritis la forzara a jubilarse. ¿La madre de Tomás? Adiviné. Marce asintió. Javier los encontró viviendo en su coche hace 10 años. Tomás estaba teniendo convulsiones. No tenían dinero para comprar sus medicinas. Pensé en la disposición alegre de Tomás, en los dedicados arreglos florales que hizo en el memorial de Mateo. ¿Cómo su vida podría haber sido diferente sin la intervención de Javier? Nos quedaremos a cenar, decidí, mirando fijamente a mis hijos. Todos nosotros. Sofía se unió a nosotros, sosteniendo el celular con fuerza. Héctor dijo que deberíamos documentar todo. Es un comienzo, estuve de acuerdo, para entender lo que su padre valoró lo suficiente como para escondernos durante 30 años. Mientras caminábamos hacia el comedor, convertido de nuestro antiguo granero, noté a Ricardo a lo lejos, parado en silencio junto a una potranca nerviosa, su mano acariciando suavemente su cuello mientras Tomás observaba con admiración. Por primera vez desde la muerte de Javier, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una grieta en los cimientos del dolor que definía mi existencia. No curación, aún no, pero posibilidad. Y en mi mano, Mateo sonreía en su fotografía, eternamente de 7 años, para siempre congelado en el tiempo, en el lugar del que yo había huido, y Javier había transformado. Una semana pasó en el rancho Flor de Mayo, la más larga que me quedé en Chihuahua desde la muerte de Mateo. Cada día traía nuevas revelaciones mientras me sumergía en el mundo oculto de Javier. Leí sus cartas en orden cronológico, 12 cada noche, observando a través de sus palabras la evolución de la comunidad de un veterano sin hogar al santuario próspero que se había convertido. Visité todas las instalaciones con Marce. La escuela donde niños que tuvieron dificultades en la educación tradicional prosperaban bajo atención individualizada. El taller donde veteranos fabricaban muebles que generaban ingresos para el rancho. La clínica médica con médicos voluntarios de Chihuahua capital. Y el centro de equinoterapia donde niños traumatizados se conectaban con caballos rescatados. Mis propios hijos reaccionaron de manera diferente. Alonso regresó a Monterrey después de 2 días, alegando asuntos comerciales urgentes, pero prometiendo considerar opciones. Sofía tomó 2 semanas de licencia de su bufete de abogados, pasando horas con Rafael Sierra, analizando los desafíos legales del rancho. Ricardo nunca se fue. Se mudó a una pequeña cabaña cerca de los establos, pasando los días trabajando con los caballos y las noches en largas conversaciones con Tomás y los veteranos. En el 7º día tomé mi decisión. Llamé a mis hijos al consultorio de Javier. Me voy a quedar, anuncié simplemente. No voy a visitar, no voy a observar. Me quedaré, haré de este lugar mi hogar. Yo también, dijo Ricardo, con la emoción apenas contenida. Acepto la propuesta de papá, director del programa de equinoterapia. Sofía, siempre metódicamente, asintió. Estoy tomando una licencia de 6 meses del bufete, una pasantía para abrir la clínica de asistencia legal que mi padre propuso. Todos los ojos se volvieron hacia Alonso, que estaba de brazos cruzados, en actitud defensiva. No puedo arrancar a mi familia por esta fantasía. Mi negocio está en Monterrey. Nadie te está pidiendo que arranques nada, dije gentilmente. La propuesta de Javier para ti involucraba consultas ocasionales, planificación estratégica. ¿Y qué pasa con los 25 millones que la minera acaba de dejar en la mesa? La oferta se mantendrá, interrumpió Sofía. Y hay otras opciones para el desarrollo responsable de recursos que no destruirían la comunidad. Alonso miró nuestros rostros. Su madre y sus hermanos se unieron en una visión que él todavía no podía compartir. Necesito tiempo, dijo finalmente. Toma el tiempo que necesites, le aseguré. Este lugar no irá a ninguna parte, nosotros tampoco. Esa noche, mientras el atardecer pintaba el cielo de Chihuahua en tonos espectaculares, yo estaba en el porche de lo que pronto sería mi hogar de nuevo. Los residentes del rancho se reunían para la cena comunitaria semanal en el granero reformado. La campana memorial tocó suavemente la señal para la reunión. Caminé hacia el comedor, donde Ricardo ayudaba a Tomás a cargar bandejas. Sofía conversaba con Rafael.
E incluso Alonso, que había decidido quedarse un día más, se unió cautelosamente a un grupo de veteranos. Me detuve ante la fotografía de Mateo, colocada en un lugar destacado junto a la de Javier, en lo que los residentes llamaban Pared de los Fundadores. Mi hijo y mi esposo, para siempre ligados en esta comunidad que crearon. Uno por su trágica ausencia, el otro por su determinada presencia. Encontramos el camino a casa, Mateo, susurré, tocando su imagen delicadamente. Los dos, finalmente. Y por primera vez en 30 años, decir el nombre de mi hijo trajo no solo dolor, sino orgullo. Orgullo por el legado que creció a partir de nuestra pérdida más profunda. Un legado que yo ahora ayudaría a nutrir en su próximo capítulo. Como diría Rosa, la matemática imposible de la gracia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.